Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimada audiencia del programa Observatorio Internacional. En esta ocasión iniciamos, en el programa número 24, iniciamos un ciclo de charlas con amigos académicos, ex colegas de la Andina también, como en este caso, doña Yamile León, para examinar un poco la coyuntura económica, política de los países de la región andina. Y cerraremos el ciclo con una revisión un poco de las tendencias de los procesos de integración, sus posibilidades, sus desafíos en la fase actual tan difícil, tan complicada. Bien, entonces en cada uno de los países vamos a contar básicamente con dos analistas para revisar tanto los temas económicos como los temas políticos y de relaciones internacionales. Alguna referencia tendremos también a sus perspectivas del cómo ven desde adentro el tema de integración, desde la perspectiva de cada país. Bien, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Yamile León. Ella es candidata a doctora por la Universidad Iberoamericana de Puebla, Distrito Federal, ex colega acá en el área de estudios sociales y globales. Y vamos a conversar con ella sobre los temas mencionados. Bienvenida, Yamil, un gusto tenerla aquí. Buenos días. Buenos días, Marco. Un gusto para mí estar compartiendo este espacio con usted. Y una claridad, yo soy de la candidata doctora de la Iberoamericana, pero de la Ciudad de México. Ya, perfecto. Porque Puebla es otra universidad. Perfecto, muchas gracias. Bien, doña Yamile, su país, Colombia, al igual que el resto de la región, estamos afectados por dos choques externos inesperados, como fue la pandemia, y luego cuando recién estábamos comenzando a salir del mismo, este choque generado por la guerra en Ucrania, que inesperadamente y mostrando un poco la magnitud de los vínculos de nuestros países con procesos que se desarrollan a miles de kilómetros, estamos siendo afectados por temas exportaciones, importaciones de insumos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la primera pregunta que le pediría nos ayude es, ¿cómo ve así en una aproximación general la situación actual de la economía colombiana? Pues la economía colombiana en este momento, digamos que está pasando por un momento complicado. ¿En qué sentido? En el sentido en que hay una tendencia inflacionaria fuerte, ¿sí? Hay una, como producto también de lo que está pasando con el conflicto con Ucrania y Rusia. Y en este momento, pues a nivel de inflación, tenemos una inflación que llegó a una inflación anual del 8% y a una mensual de 1,63 en febrero. Y básicamente está afectando los productos más consumidos por los colombianos, como son los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Y de verdad que eso sí se está sintiendo el efecto, porque el salario mínimo este año en Colombia tuvo un incremento que no se había visto antes de 10%. Eso significó que el salario mínimo acá en Colombia está en 1.000.000 de pesos. Eh, y ese incremento no ha sido, digamos, no ha estado acorde con estos incrementos de los precios en la canasta básica, y sí se ha presentado, digamos, una tendencia inflacionaria fuerte. Igualmente, pues como sabemos, hay una alza en los precios de algunas materias primas que nosotros exportamos, como el petróleo, que se vio afectado inmediatamente con el inicio de la guerra. El año pasado, el precio... Perdón, hay una pregunta. ¿Colombia finalmente no era ya un exportador neto de petróleo?
No, 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 no. Es decir, no se puede considerar que Colombia sea un exportador en sí, como usted dice, neto de petróleo. Acá nosotros nos caracterizamos porque principalmente las exportaciones son de materias primas, de combustibles, pero el petróleo y el carbón están jugando ahí como el papel protagónico, pero la tendencia de la exportación de petróleo, tanto como de carbón, ha sido en cantidades, ha disminuido. Entonces, Mm, esta alza en los precios del petróleo, que podría considerarse ujú, como un buen panorama para ujú, nosotros, pues no alcanza a tener ese efecto tan grande como pudiera tenerlo, porque también se han disminuido las exportaciones tanto de petróleo como de carbón. Y en el año pasado, si nosotros vemos el precio del barril de petróleo el Bren era más o menos de 70 a 71 dólares y en febrero ya fue de 90.7. El precio más alto que hemos tenido fue ahorita en marzo 23, que alcanzó los 121 dólares, ujú, y a hoy el precio del barril está en 100 dólares con 90 centavos. ujú. Pero, Entonces, perdón, una cuestión, para tener una idea comparativa con uh -huh. Ecuador, que en el caso del Ecuador igualmente nos beneficiamos como por el precio de exportación del petróleo, pero prácticamente dependemos en más del 80% en importación de combustibles, entonces el saldo neto ya es menor, pero el Ecuador está produciendo alrededor de 500,000 barriles diarios de petróleo. ¿Cuántos más o menos tendrá Colombia? No, profe, digamos, la tendencia cuando yo le hablo que ha bajado, sí es más o menos de 300.000, Ah, ya. pero porque evidentemente Ecuador es un exportador mucho más importante que nosotros de petróleo, y por eso le decía que el beneficio de esta subida tan grande de los precios del petróleo no se está viendo tan Ujú. claramente como se podría ver. Pero en ese sentido, y viendo un poco las tendencias de lo que estamos viendo ahorita, de esta forzada transición energética que los países europeos, los propios Estados Unidos están viendo como indispensable. Por supuesto, es un proceso que va a tomar 10, 20 años, hasta el 2050 en algunos casos, pero en el corto plazo, hasta 2030, es previsible que la demanda de petróleo, que la demanda de carbón, como usted señalaba, que la demanda de productos minerales, que ahí yo desconozco si Colombia tiene allí de estos minerales asociados a los motores eléctricos, híbridos, etcétera, a baterías nuevas, etcétera, que van a tener un periodo de buenos precios y buena demanda en el mercado mundial. En ese sentido, ¿no podría preverse que lo propio vaya a beneficiar a Colombia? Sí, si la tendencia se mantiene, profe, si la tendencia a la alza se mantiene, sí, sí, sí nos beneficiaría. Le digo que ha habido digamos, una caída en la cantidad de exportaciones de carbón y petróleo, pero si la tendencia se mantiene, sí. El efecto digamos, de toda esta subida del petróleo ha sido como un efecto agridulce. Por Ujú, un lado, han subido los precios de las materias primas, pero por otro lado también las importaciones de algunos productos esenciales para la economía colombiana, como son los fertilizantes para toda la agricultura, etcétera, sí han tenido un incremento fuerte con el conflicto pues con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y pues nosotros casi que el 29% de la urea que se importa, Colombia la importa de Rusia, y eso ha ujú. representado digamos, un golpe duro para el precio de los alimentos. Por eso le decía yo que la inflación ha visto su mayor golpe sobre los productos alimenticios, particularmente sobre los productos agrícolas. La papa, la papa aquí ya es un lujo cuando nosotros producimos tanta papa y nos caracterizamos por ser consumidores de papa y a un precio, siendo consumidores, pues un precio adecuado para nosotros en el mercado interno, pero hoy la papa está carísima, es casi Ujú. que hoy por hoy un producto de lujo.
Y otro producto que también, pues, que tiene otras características y otras dinámicas que, por ejemplo, la papa, pero, por ejemplo, la carne. Nosotros, nuestro mayor comprador de carne se estaba consolidando Rusia como nuestro principal comprador de carne. Es así que el año pasado habíamos aumentado las exportaciones en 78% de carne hacia Rusia y pues en este momento han venido cayendo. Eso puede, según como el sector ganadero acá lo está viendo, eso es negativo evidentemente porque están cayendo las exportaciones, pero también se espera que haya un efecto sobre el precio al haber más oferta, porque se disminuyen las exportaciones, se espera que haya un efecto sobre el precio interno, sobre la oferta, primero sobre la oferta, y que ese aumento en la oferta pues haga una presión que haga bajar los precios, porque la carne también es otro de los productos que tenemos como muy caro hoy en día. Adicional a eso, profesor, nosotros venimos experimentando el déficit, nosotros cerramos el año pasado con un 5.7% de déficit en Perdón, balanza. perdón, antes de entrar a la cuestión Ujú. fiscal, que me parece que es muy importante, y usted ha mencionado dos cosas que me parecen bien relevantes y que me llevan a plantearme dos interrogantes. El uno en términos de políticas públicas y el otro en términos de lo que vimos el 2020, me parece, ¿no? Esas movilizaciones, o era el año pasado, Sí, esas en movilizaciones el masivas 2019, eh, 2019, sí. en Antes las, de la pandemia y 20, no, no, sí. no, las posteriores, en la cual los Las del año papicultores, pasado. justamente los productores de papa eran los más dinámicos, los sectores que más reclamaban por falta de apoyo, de atención del Estado. Entonces, comencemos con la pregunta de políticas públicas. O sea, lo que usted describe es muy, muy parecido a lo que está pasando en Ecuador, claro, con dimensiones distintas, en productos distintos, pero los impactos son muy, muy similares. Entonces, la pregunta que me surge es, Colombia, a diferencia del Ecuador, ha sido muy activo, los gobiernos colombianos, en la firma de tratados de libre comercio en todas direcciones. Un poco siguiendo o después de Chile y México, o viene Colombia, y Ujú, Colombia y Perú, entre los ujú. campeones en la firma de acuerdos de libre comercio. Entonces, la pregunta es, en una situación así como de choques externos, como comencé señalando, o, entonces esa herramienta de política comercial, la firma de tratados, de acuerdos de libre comercio, no, digamos, ha sido, ¿cuál es el resultado? ¿Qué ha aportado? O en términos de mayor acceso a mercados, mejores condiciones, etcétera. Pues sí, a mí me parece interesante lo que se está viendo ahorita porque con la pandemia yo sí creo que muchas cosas, entre ellos la gobernanza global, está replanteándose, ¿sí? Creo que la pandemia mostró, evidenció que el trabajo, el trabajo colaborativo o el trabajo conjunto no dio los frutos que esperaba y que más bien cada uno de los países trató de resolver la crisis individualmente más que colectivamente, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá los tratados que ha suscrito Colombia, muchos de los tratados de libre comercio, incluidos con la Unión Europea, la perspectiva que se tenía era una diversificación de exportaciones, por ejemplo, Ujú. salirnos ya de las exportaciones tradicionales y abrir otros mercados, pero esos resultados, hace poco se presentó un análisis que elaboró la Universidad del Rosario acerca de los beneficios que podría traer los tratados de libre comercio, particularmente con la Unión Europea, y los resultados pues no han sido los esperados. Las exportaciones siguen siendo los mismos rubros tradicionales que se han tenido y aquellos donde se ha tratado de innovar pues no obtienen las mismas cuotas o las mismas cantidades que se esperaría. En ese Ujú. sentido, me parece que los tratados de libre comercio que plantean unas economías abiertas, unas economías sin restricciones, pues sí, no están dando los resultados esperados. Me parece que a nivel de política pública sí tendría que haber, que esto va a sonar
como un retroceso, no me imagino a qué pueda sonar, pero para muchos sectores es así. Pero yo sí creo que las políticas proteccionistas de algunos sectores tan importantes como el agrícola, me refiero por lo menos a subsidios, a intensificar la tecnificación del campo. El año pasado, fue en el 2021, se vivieron escenarios donde prácticamente uno salía entre el 20 y el 21, uno salía por las carreteras de Colombia y los campesinos salían casi a regalar la papa porque era tal la Mm. producción y no hay una política que les permita tener salida de esa gran cantidad de producción de papa. Ujú. Ahora, antes de pasar a eso, porque me parece bien importante, antes de pasar a las políticas domésticas, la falta o el limitado apoyo del gobierno a los productores locales, agrícolas, usted señaló una cosa que me parece muy importante y es que efectivamente, en particular en el primer año de la pandemia, en el 2020, vimos a varios voceros de la Unión Europea, como Angela Merkel, los propios titulares de la Unión Europea, al propio presidente Macron de Francia, señalar varias veces, constatar algo que en América Latina y en nuestros países, y me parece particularmente en Colombia, en Perú, en Brasil, es muy difícil de asimilar. Y es que ellos señalaban que la pandemia había mostrado las dificultades enormes, los errores que significaba depender de abastecimientos estratégicos. Macron lo decía: máscaras, medicinas, aparatos para oxigenación de las personas, en fin, todos esos elementos. Y también se señaló los alimentos. Y Ujú. entonces, en algo que parecía un anatema, que era visto como una tesis anacrónica, señalaban la necesidad de autosuficiencia en varios de sus productos. Autosuficiencia o en el plano europeo o en el plano de cada uno de los países incluso. Entonces, en el caso de Colombia, sobre el tema de esta política de apertura indiscriminada, generalizada, eh, implicaba también unos desafíos de agenda interna que los países teníamos que aplicar luego de firmar esos acuerdos. Básicamente, para lograr los beneficios esperados en términos de diversificación productiva, tenía que aplicarse políticas activas y que no son intervencionismo, no son socialismo, no son populismo, sino para impulsar a los sectores prometedores en las nuevas condiciones del mercado, de los nuevos mercados con los que se negocia, y también para potencializar a los actores domésticos de menor capacidad, como por ejemplo los productores agrícolas que no tienen acceso a los recursos de financiamiento indispensables. Entonces, vinculando los dos elementos, en el caso colombiano, esta presencia masiva y las denuncias de los productores de papa que usted señala, me parecían interesantísimas porque mostraban que no había ningunos elementos de eso, de esa política, de esa agenda interna. Y me parece mucho más grave en el caso colombiano, porque, y eso lo sé gracias al curso que he dado en la Universidad San Buenaventura de Cartagena, o sea, en Colombia han existido al menos dos excelentes informes de la comisión presidida por José Antonio Campo, uno, y por Absalón Machado, la otra, que planteaban la necesidad de resolver el problema del campo, de canalizar recursos hacia esos sectores. Entonces, simplemente eso quedó absolutamente olvidado, no se aplicaron ninguna política allí. La nueva situación no está llevando a tratar de cambiar y evitar esos programas tipo agroingreso seguro que fueron una estafa y a generar políticas efectivas de apoyo a esos sectores. No, yo creo que el tema no se ha, digamos, no se ha asumido con la seriedad y con, digamos, abordándolo desde un punto de vista estructural, ¿no? Me parece que el tema no se han hecho las políticas que necesitaría, las políticas públicas necesarias para, digamos, frenar como
o de alguna manera fomentar más el desarrollo del campo, siendo que el campo nos representa la mayoría de las Ujú, exportaciones que nosotros tenemos en el país. No, la tendencia ha sido la misma, es decir, en ese momento los productores de papa salieron, protestaron y como en muchas ocasiones pasa, se dieron algunas, digamos, algunas medidas, pero fueron como muy coyunturales. En ese momento, gobernadores, incluso a nivel de ministerios, se reunieron con los representantes del campo, etcétera, pero más como para aplacar un poco ujú, las protestas, pero no para iniciar políticas que condujeran a una reactivación del campo, porque es que ujú, el campo colombiano sí y tenemos que remontarnos y esto parece que volviéramos al pasado, pero el campo colombiano sí quedó muy afectado desde las políticas de 1900, de los años 90, básicamente en el gobierno de Gaviria, que fueron todas estas políticas de apertura económica y ujú, no es que digamos, se tenga que satanizar la apertura económica, pero ujú, cuando se hace sin preparación, en proteger en el sentido sin fortalecer, más que proteger, sin ujú, fortalecer ciertos sectores, pues lo que se está viviendo es eso, ujú, como está ese lastre que se presentó desde los años 90 y que venimos acarreando hasta hoy, pero soluciones concretas para el campo no. En este ujú. momento, y estoy segura que los beneficios que está trayendo esa alza en los precios de la papa, porque es impresionante el alza que se está viendo acá en los precios de la papa, estoy segura que no están beneficiando directamente a los campesinos. Hay varios programas que un poco se acercan a conversar con los programas, digo, a nivel de red de plataformas como YouTube, etcétera, Ujú, que tratan de indagar con los campesinos acerca de cómo les ha ido en este tiempo y básicamente el beneficio no llega directamente hasta ellos. De ujú, pronto pueden sacar la papa, se mueve, pero los beneficios de esa alza que se está dando ahorita no los están viendo ellos. Y eso es ujú, por unas faltas de políticas, porque todo la ganancia se queda en los intermediarios, etcétera. Y ujú, no hay un gobierno que hasta ahora, por lo menos no el actual, que le haya prestado la atención que se merece el campo colombiano. ujú. Ya, ahora pasando a lo fiscal, como usted iba a decir, o sea, los análisis regionales de la CEPAL y de todos y cada uno de los países mostraban que los ritmos de crecimiento de nuestros países y los desequilibrios externo y fiscal venían desde antes de la pandemia incluso. ¿Es igual en el caso colombiano? Sí, de hecho, nosotros cerramos el 2007 con 2021, perdón, con 5,7 de déficit en la cuenta corriente, ¿sí? Ujú, Pero no es una situación que se claro. diera solamente por la pandemia, ¿no? Es una situación que se venía arrastrando y que digamos que muestra la situación en que nos hallamos, que siempre la balanza hay un déficit, ¿no? En cuenta Ujú, corriente, por lo menos, ¿no? Bueno, ujú. por no hablar de la otra, ¿no? Pero en cuenta corriente. Perdón, y ahí completando la perspectiva de balanza de pagos, Colombia también se mostraba, al menos en el Ecuador, por parte de varios gobiernos, junto con el Perú, como ejemplos de atracción de inversión extranjera directa. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante ha sido ese fenómeno? ¿Cómo ha impactado? ¿Qué tipo de inversión extranjera directa es la que fue a Colombia? Sí, sí, la inversión extranjera directa se ha aumentado en Colombia, de Estamos hecho, hablando de más o menos 5.000 millones anuales, creo, ¿no? exactos. Mm, 9 chu, mil, sí, 9.402 millones. Yo estoy hablando de 2000, del último año, el año pasado, y el aumento con respecto al 2020 fue de 26,1%. Y ¿Y en qué básicamente, sectores, básicamente? sí, la principal, el 25%, se lo llevan servicios financieros y empresariales. Esa es la Ujú, mayor, el grueso de la inversión extranjera directa. La minería y el petróleo, el 19%. ujú, Mientras que la industria manufacturera, usted sabe que acá Colombia hay una, bueno, pues es tradicional la industria manufacturera, tiene un 15%. Transportes y comunicaciones se lleva más o menos el 12%. Otros sectores como la electricidad el 10%,
y ya, por ejemplo, comercio y hoteles el 8% y otros sectores alcanzan el 11,1%. Pero básicamente el grueso es servicios financieros y empresariales y minería, Ve, 25 y 19, ujú, una minería y pregunta, petróleo. ¿en qué medida, qué tipo de servicios estamos hablando allí? Porque me parece bien interesante. O sea, los trabajos de CEPAL siempre han señalado que los países andinos atraemos inversión extranjera directa básicamente para explotación de recursos naturales, sea gas, petróleo o eh, minería, mientras que, y también para servicios, o sea, las telecomunicaciones, ese tipo de sectores, especialmente cuando en los años 90 se privatizaron todas esas actividades. Pero estos servicios financieros a las empresas no se aproximan a lo que sería financiarización, es decir, capital de corto plazo. No, lo que yo veo que esas exportaciones de servicios básicamente se centran en, digamos, como esos servicios vinculados con la innovación financiera, Ah, herramientas que ayudan y que son exportados, digamos, para otras empresas, ya, porque ya, hay ya. mucho, un paquete grueso de ese tipo de servicios financieros que está exportando el país actualmente. Ujú, Entonces, digamos, tiene un gran potencial en ese sentido el país. También, por ejemplo, a nivel de software, leía hacia América Central, básicamente. pues hacia varios países aquí en América Latina, pero sí América Central es uno de los privilegiados. Ujú, Y básicamente esos emprendimientos y desarrollos en aplicaciones móviles que están mm, encaminadas a mejorar servicios financieros, ¿sí? ujú. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, ahorita no recuerdo la tasa de bancarización de Colombia, pero entre Perú, Chile y Colombia, Chile es el más bancarizado, ¿sí? Pero Ujú. digamos En a el caso del nivel, Ecuador estamos hablando de más o menos 52, 54%. ya, en Colombia, digamos que se destaca mucho la innovación al diseñar herramientas para ayudar a esa inclusión financiera, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, ese es un rubro fuerte que tiene que ver con la innovación bancaria, ¿sí? ujú, Entonces, digamos que ese es como un aspecto fuerte y que se ha destacado ujú, en inversión extranjera en ese rubro. ujú. Ahora, viendo los datos que usted nos señala, o sea, no me surge una inquietud. ¿Cómo explicar la magnitud de la devaluación del peso colombiano desde el 2019 para acá? Que es enorme, es altísima. Yo, por lo mismo que he ido a dar clases allá, conozco que hasta el año 2019, febrero del 2020, el peso colombiano estaba a 2.200 y hoy día está a 4.000 por dólar. Entonces hay una desvalorización enorme. ¿Cuál es la explicación y cuáles han sido los impactos? Pues los impactos fuertes para los importadores, ¿no? Ujú, Conseguir cosas acá que vengan de afuera está muy caro, es muy costoso y eso también, pues evidentemente hace que se presente un alza en los precios internos, ¿no? ya. Hoy precisamente estaba la tasa representativa, hoy está en 3.756. Bajó un poco, se apreció un Sí, poco. sí, se apreció un poco, pero está en 3.756. Pero yo ahorita estaba haciendo un giro antes de conectarme a esta conversación y cuando al momento de hacer el giro, el precio real es 3.917, es decir, que no se aleja Mm, mucho de los 4.000 que usted señalaba, ¿no? ujú, Entonces sí ha sido como una caída muy fuerte del precio del peso, ¿no? Y, señor. Pero viendo los datos del último informe de CEPAL referidos a Colombia, señalaba que, por supuesto, la pandemia generó una caída de exportaciones, pero las importaciones no cayeron tanto. Entonces, y en el año 2021 igualmente hubo más o menos, ahí entonces se abrió un poco más la brecha de la balanza comercial, digamos, pero
no, me parece que no es tan grande como para que explique semejante nivel de evaluación. Sí, hay varias, digamos, varias explicaciones, más bien que hipótesis, porque bueno, el año pasado nos catalogaban como la moneda más devaluada del mundo, ¿sí? Ujú. Con caídas como de entre el 14 y el 15%. Pero bueno, yo creo que un componente importante ahí que puede ayudar a jalonar ese comportamiento es la incertidumbre por el tema electoral, ¿sí? Mm. Entonces, digamos que estimaban que más o menos entre un 4 y 5% de esa caída. ¿Pero qué eh, hubo fuga de capitales importante? Hubo una fuga no tan grande como se esperaba. Ah, bueno, y ahí es importante señalar algo. Yo no sé si ustedes lo han escuchado allá, pero acá hay algo que se llama, que ya se evidenció que sí es cierto, y es que se llama la cláusula Petro. No sé si han oído eso. No, Y la no. cláusula de los contratos. Entonces, en los grandes contratos se hablaba y ya se dieron pruebas, ya salió un abogado a hacer evidente que no solo es un rumor, que no es solamente algo que se está especulando, sino que es una certeza que en algunos contratos grandes se establece la cláusula Petro. ¿Y esa cláusula Petro con qué tiene que ver? Con que en los contratos se establece que si pierde Petro, el contrato continúa, que si gana Petro, el contrato no inicia o se termina ahí. Entonces, eso tiene una repercusión importante porque digamos que a nivel de ahorita las encuestas en este momento está liderando ese candidato y mucho de lo que se especula acerca de la preocupación, que me parece que es totalmente infundada, de si llega él o no a la presidencia, es que está liderando esas encuestas y esa cláusula Petro, perdón, en muchos contratos importantes se está estableciendo. Entonces, digamos que sería normal que exista esa incertidumbre de cara a esas elecciones que vamos a tener en mayo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ese es un punto. Y otro punto importante es que los mercados, la incertidumbre que hay en torno a lo fiscal, ¿sí? Mm. Por la reforma tributaria fallida que hubo, por las manifestaciones, porque el año pasado tuvo que renunciar el ministro de Hacienda, un ministro que ni siquiera sabía cuánto valía un huevo, porque es un total desconocimiento de la realidad de la economía colombiana. Y pues eso se sumó a que ha habido una disminución en la calificación que ha Ujú. tenido a nivel internacional Colombia. Y pues eso creo que sí, esa calificación, ese bajón en la calificación de Standard y Poor's, por lo menos se debió al fracaso de la reforma tributaria o al fracaso de Ujú. que se haya aprobado una reforma tributaria que sea eficaz, pues para los intereses financieros, ¿no? Ujú. Entonces, Pero señor. hay una pregunta, o sea, sí, conocemos del fracaso de la reforma tributaria, que fue lo que levantó el movimiento el año pasado, ¿no? Pero que entiendo que ya se está proponiendo otra. La pregunta sería, ¿esos cambios normativos se manejan al margen de ninguna relación o carta de compromiso con el FMI? No, Colombia no está teniendo o necesidad de recurrir al FMI todavía, como es el caso de Ecuador. Pues acá, digamos, hace poquito se terminó de ir una misión, la misión que revisa las economías Ah, por la ya, cláusula cuarta del ya. FMI, la que hace una revisión de Examen las de economías. políticas. Ujú. Exacto, examen de políticas, que es la cláusula cuarta. Eso acabó de terminar ahorita en marzo la misión y estaban revisando como el comportamiento de la economía colombiana, hablando de que en el 2021 crecimos 10,8, que eso traía un buen panorama. Entonces, es decir, que yo sí creo que aparte de la revisión como de oficio que hace el FMI, yo sí creo que se está abriendo una posibilidad de endeudamiento con el banco, entonces, con el fondo, perdón, con el Fondo Monetario. Entonces, digamos que esta reforma sí iba encaminada, la primera, la que se cayó, sí castigaba severamente, digamos,
los ingresos de la población común y corriente, pero dejaba por fuera, por ejemplo, a las grandes empresas y contribuyentes Ujú, que muchas evaden o que muchas no están aportándole al fisco nacional. Entonces, ujú. leía yo un extracto del informe porque salió, bueno, salió, no he visto el informe completo, sino algún extracto que salió por ahí de la misión esta del FMI, y aplaudían que habíamos crecido, que había la perspectiva de seguir Ujú. aumentando las exportaciones. Entonces, eso me da como un panorama un poco de que sí se está trabajando en torno a ello. Ya. Ahora, visto efectivamente, como usted señala, en una perspectiva regional latinoamericana, efectivamente Perú y Colombia aparecían con los países que mayor rebote tuvieron. Luego del hundimiento del 2020, el 21 ya crecieron bastante, entonces realmente destacable. Pero lo que le preguntaría, y ya para ir articulándonos un poco con elementos que nos llevan a la importancia de la coyuntura política de Colombia ahora con elecciones en mayo próximo, es el tema del mercado laboral. O sea, y eso realmente me ha sorprendido a mí, porque en este periodo de pandemia he podido dar cursos y revisar las estadísticas un poco, y las paradigmática economía chilena, los tigres de este lado del Pacífico que se decían Perú y Colombia, se entendía que tenían una estructura de empleo distinta, más sólida, del empleo decente o formal, mucho más alta, pero al contrario, para el conjunto de la región de Argentina, Brasil, Chile, México y toda la región, hemos comprobado que entre el 60 y los 2/3 del mercado laboral es absolutamente informal. O sea, corresponde a estrategias de supervivencia del más distinto tipo, autos de emprendimientos, en fin. Pero entonces, eso quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted la estructura del mercado laboral colombiano en la actual circunstancia y frente a estos temas y a estas limitaciones para políticas fiscales que buscarían ampliar la masa de contribuyentes, pero hay unos problemas estructurales que lo impiden, ¿no? Sí, sí, la informalidad sigue siendo uno de ellos, ¿no? La informalidad y, por ejemplo, en Bogotá, que es una de las, pues es la capital, ¿no? Y es una de las ciudades que más proveen ocupación a los colombianos. Para el último trimestre del año pasado, la informalidad fue de 42,4, ¿sí? Y digamos que eso la posicionó como la cuarta ciudad con menos informalidad en el Ujú. país, Sí, pero a pero diferencia de lo que es en Ecuador, la tasa de desempleo abierto aquí es bastante más baja porque hay todo un sí. desempleo disfrazado. En cambio, en Colombia la tasa de desempleo abierto es bastante más alta que acá, casi el Cla- doble. Claro, nosotros ahorita tenemos para febrero, se registró una tasa de 12,9 de Mm, desempleo, que es una tasa alta, ujú. evidentemente. Entonces nosotros podemos hablar que de pronto la informalidad frente a Ecuador sea Menor. más baja, sí, pero lo que usted dice, desempleos disfrazados o estar subempleado, ¿no? Este fenómeno del subempleo que también es tan, digamos, como tan problemático, y acá se ve eso, acá la informalidad ha aumentado ampliamente. Digamos que para que no tengamos un desempleo más alto, yo creo que ha jalonado mucho el hecho de que, por ejemplo, nosotros en comercio online, en comercio en línea, nosotros hemos sido uno de los países que más ha crecido, y eso ha Ujú, jalonado y ha generado mucho empleo, que de pronto ha hecho que esta tasa no sea muchísimo más alta, que ya ujú, hemos alcanzado 13, 14%, pero en realidad sí, nosotros seguimos manteniendo una estructura de informalidad amplia, ¿cierto? ujú, Que se ujú. refleja en la principal ciudad. Y si nosotros miráramos las tasas de informalidad no sé,
Quibdó, que es el departamento, Ujú, la capital de Chocó, un departamento históricamente olvidado. Son tasas muy, muy altas, en donde pues hablar de subempleo es casi que un honor, a no hablar de desempleo, pero es realmente una estructura de informalidad muy amplia. Y ujú, no ha habido una política real que ayude a que eso cambie, porque es ujú, que la informalidad, muchas veces, el otro día analizábamos eso en las encuestas que se hacen para medir el desempleo, ujú. muchas veces también se tiende a lo que usted dijo, desempleo disfrazado, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, una pregunta, ¿se reproduce en el caso colombiano lo que sucedió también en el Ecuador? Viendo la balanza de pagos, parece que sí, pero la magnitud es lo que me interesaría saber. Eso de que las remesas se ha convertido en una fuente de ingresos muy, muy importante. Y lo curioso que significó en el caso del Ecuador, y eso es lo que le preguntaba, o sea, en el caso del Ecuador, todo el mundo pensaba que las remesas iban a caer por... porque simplemente ya no había cómo ir. Al contrario, crecieron y entonces ahí esa paradoja, viendo trabajos del BID, del Banco Mundial, ellos finalmente encontraron que el porcentaje de crecimiento, que en el caso del Ecuador fue más del 15% en remesas en el 2020 y en el 2021, obedecía a la, entre comillas, formalización de los canales de envío. O sea, antes venían los aviones, venía con un pariente, un conocido, una persona del sector que traía el dinero y entregaba a la gente. Eso, al suspenderse los vuelos, desapareció y entonces tuvieron que utilizarse canales como Western Union y otros. No sé si eso sucede igualmente en el caso colombiano. Sí, 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 evidentemente el año pasado, digamos que se marcó un nuevo récord en el 2021, porque lo que usted dice es muy cierto. Cuando antes de la pandemia, los envíos podían hacerse de manera informal. Si yo le quería Ujú, enviar dinero a usted y usted viaja a alguien en Ecuador y usted viaja todas las semanas, pues yo lo envío con usted, ¿cierto? ujú, Pero en el 2021 sí hubo un nuevo récord de envío en remesas acá en Colombia. ujú, ujú. Eh, en lo que, digamos ¿De que cuánto sí. más o menos estamos hablando la cifra anual? Porque en el caso del Ecuador era 3,000 y con la pandemia subió a 3,300, 10%. ¿Cuánto? ¿3.300 en Ecuador? Sí, 3,300. Pues acá en Colombia, 8.597 millones de dólares. Eso fue más o menos para el año pasado, sí, ocho mil Ujú, quinientos ujú, O sea, ujú. muchísimo más alto Pero que en Ecuador. básicamente de Estados Unidos, ¿no? Básicamente el principal origen de las remesas fue Estados Unidos, Ujú, aunque ujú, también digamos que hay muchos trabajadores colombianos en muchas partes del mundo, pero sí la tendencia fue de 8.597, sí, ujú. millones. Ya, ahora una pregunta ya para irnos aproximando a la parte final. O sea, em, el panorama que vemos a partir de las informaciones que usted nos da muestran la persistencia de problemas estructurales que enfrentan nuestros países, especialización primaria exportadora en un rubro concentrado de productos, poca diversificación de mercados, vulnerabilidad ante los choques externos que golpean a todo el mundo, Ujú. em, y ausencia de políticas y de una agenda interna, de una agenda de desarrollo propiamente tal. Nuestros gobiernos se han caracterizado por ser reactivos frente a esos factores que nos llegan de afuera. Como estamos viendo con la guerra de Ucrania, este evento está provocando cambios de gran magnitud en algunos países. Lo de Alemania, que da un giro de 180 grados y pasa a incrementar enormemente su gasto armamentista. Acá en el Ecuador y ha habido también voceros que han dicho que sí, que hay que volver a digamos, aumentar los recursos destinados a defensa, etcétera. Los alineamientos internacionales de nuestros gobiernos no han sido parecidos en ese sentido, pero para aterrizar más concretamente, la coyuntura electoral en el caso colombiano no abre por primera vez en los últimos 30, 40 años una opción distinta en el caso para el electorado colombiano.
Totalmente. distinta en lo que nos corresponde acá. O sea, yo creo que eso de satanizar a Petro o a otras candidaturas como la venezuelización de Colombia, me parece que es una caricatura y es un instrumento de campaña. Pero el punto es, o sea, poner en la agenda los aspectos, en la agenda del gobierno, en las políticas públicas, el desarrollo, la generación de empleo, el mejoramiento de las condiciones de vida, la, garantías de mejores condiciones frente a los desafíos de la seguridad alimentaria, etcétera. Esos no son, o la vigencia de la democracia, de los derechos humanos, no son reivindicaciones socialistas ni bolivarianas, ni del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo ve usted esa coyuntura electoral próxima desde esta perspectiva más bien económica y social? Pues a mí me parece que sí es una oportunidad porque Colombia básicamente lleva desde inicios de este siglo, por no irme al otro siglo, Ujú, pero lleva desde el 2000, llevamos gobiernos que evidentemente han marcado una línea, una alineación claramente, si habláramos de política exterior con Estados Unidos, donde la seguridad ha primado, donde algunos elementos por ejemplo, nos preocupaba mucho volver a iniciar las fumigaciones de cultivos en la ujú, frontera con Ecuador, que tan resultados perversos tuvieron porque no se acabó el narcotráfico, evidentemente, y sí que generó muchos problemas a nivel de la población, tanto de Colombia como de Ecuador, la población ujú, fronteriza por todos los efectos que tiene la fumigación aérea, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una oportunidad de dejar esa racha de gobiernos que sí tienen una perspectiva muy clara y que no ha favorecido ni el tema de derechos humanos, ni el tema de desarrollo, ni el tema de hacer empatía un poco con lo que le pasa al pueblo colombiano. Me parece que las protestas desde el 2019, 20, 21, bueno, el 20 no por la pandemia, saltándonos el 20 ujú. porque la pandemia contuvo un poco. Así Creo que es. ahí fue entre comillas, muy de buenas el presidente de acá, porque la pandemia venía un movimiento muy fuerte en el 2019 y la pandemia frenó un poco todas esas protestas, evidentemente por el confinamiento, pero creo que sí esta es una oportunidad para que una visión diferente a la hora de manejar lo público pueda acabar con una desconexión que es entre lo que piensa el gobierno y las necesidades del pueblo. Creo que en Colombia lo estamos viviendo. Una cosa son las políticas y otra cosa es lo que está pensando el gobierno y otra es las necesidades que tiene la población real. ¿Mm? Ujú, Entonces, esa desconexión creo que es básico. Hay una desconexión entre las necesidades del pueblo y el gobierno. Parece que habláramos un idioma distinto. Quedaba yo aterrada después de venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a observar el tema de las protestas y sacó un informe, como siempre, los informes de estas comisiones muy respetuosos, pero aportando pruebas, y ninguna de las recomendaciones del informe fue acogida por el gobierno. Entonces ahí es donde uno dice, hay una clara línea al no respeto de los derechos humanos, ¿sí? ujú. Siempre se maneja esta idea de, ¿cómo se llama? Castigar, pero se me fue la palabra, la protesta, ¿sí? Reprimir. Sí, reprimirla, pero a nivel legal, Ah, se ya, me ya, fue la la palabra. criminalización de la Gracias, protesta. gracias. Criminalizar la protesta, entonces digamos que sí, me parece que esta oportunidad dentro de la baraja de candidatos que hay, me parece que sí hay una opción, digamos, que nos pueda mostrar otro país posible, que nos pueda mostrar que no solamente el capital financiero y las élites financieras son las que se tienen que ver beneficiadas con el crecimiento de un país. Ujú, Colombia aumentó la desigualdad, ¿sí? Si miramos el índice de Gini, aumentó la desigualdad. Usted sabe que una variación pequeñita en Gini significa que muchas personas entraron así a es. ese rango de pobreza y Colombia ha aumentado, es uno de los países más desiguales de América Latina y estos gobiernos de derecha que hemos tenido no tienen una clara intención de preocuparse en cambiar esa situación. Ujú, Entonces creo que sí hay apuestas y eso
de que nos vamos a volver Venezuela. Obviamente esa campaña, ese miedo que le meten a la gente, Venezuela está así porque tiene una mala administración, ¿sí? Ujú. Porque, Y digamos, además Venezuela ahora va a ser muy beneficiado con el petróleo. Si es que exacto, logra resolver algunas cosas cosas y internas. multiplicar por Ujú. 7 su producción petrolera y volver a los parámetros de hace 8 años, cambiaría radicalmente la situación. Claro, pero es que allá, según todo el mundo, hay un socialismo, un comunismo instaurado y empiezan acá lo que siempre nos dicen es cuidado con el castrochavismo y Ujú. cuidado cuando no hay comparación entre los dirigentes que tiene Venezuela y la estructura y las propuestas que hay acá en este momento para la presidencia. Entonces, pero lo aterrador, lo triste es que ese discurso sin fundamento, un discurso sin argumento, solamente cuidémonos del castrochavismo, es un discurso que ha hecho Diga. mella y Ujú. que logró que en las elecciones pasadas no hubiera un cambio de alternativa política y que se eligiera a la misma tendencia que venía en los últimos años. Ujú. Ahora, para terminar, una pregunta que me parece interesante. Recuerdo la última vez que estuve por Colombia, en eventos académicos por el 2015, me parece. Creo que era en la Sergio Arboleda. Estábamos discutiendo de estos temas económicos, políticos de los países andinos con una perspectiva comparativa. Y yo arriesgué una afirmación que luego me fue cuestionada duramente. Yo dije que Colombia tenía una ventaja, que Colombia tenía instituciones más sólidas que el Ecuador. O, entonces, por supuesto, ahí estábamos hablando de educación, de salud, de eh, la justicia. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo con mi afirmación o que fue atacada? Dijeron, no, no, tú dices eso porque no conoces lo que sucede acá. Y yo dije, pues sí, es probable, es probable. Lo que pasa, Marco, es que yo creo que nosotros tenemos una tradición y la tradición a veces también se mezcla con la historia, con parte de lo que fue y queremos y queríamos seguir siendo. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, en Colombia no hayan habido sino una dictadura que no tuvo los alcances, por ejemplo, de las de Chile o Argentina, etcétera, nos ha hecho como crear una fama, digamos, en muchos espacios, pero yo también creo que no, yo no generalizaría que tenemos unas instituciones mucho más sólidas que las de Ecuador, porque nosotros nos podemos dar cuenta de lo que acabó de pasar con las elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil entró en este juego perverso de que no hay claridad en los votos. Incluso salió el presidente a decir que pedía reconteo y el mismo registrador salió hablando de pedir voto por voto, casilla por casilla, como en el caso de México cuando se presienten fraudes o eso. Y a mí me parece que muchas de las instituciones colombianas importantes, caso registraduría y otras, han estado muy vinculadas a las maquinarias electorales y políticas. Mm, Y eso no deja, entonces usted ve que, no sé, no voy a nombrar instituciones, pero la dirección de una institución X que debe responder a garantizar la educación superior, etcétera, etcétera, pues ponen a una persona que no cumple el perfil simplemente mm. porque es una maquinaria política. Entonces yo creo que no tenemos, hay muchas instituciones que deben reformarse, la policía, por ejemplo. Entonces hablar en general de que tenemos instituciones más fuertes y que nos vanagloriemos como de esa solidez institucional y democrática que hemos tenido, yo creo que en algún momento sí lo tuvimos, pero sí creo que la corrupción, no sé, me imagino que usted está al tanto, que es algo que nos está afectando duramente el Ministerio de las TICs, 70.000 millones perdidos de la noche a la mañana
y no pasa nada. Si ese es el espejo de instituciones sólidas, o lo que pasó ahorita con la registraduría, que estamos pensando que va a pasar para las elecciones de mayo, cuando la confianza que uno debe tener, por lo menos sea en la institución, no en los partidos ni en los candidatos, digamos, en un contexto general, pero uno cómo va a tener confianza en instituciones que deberían ser sólidas, fuertes. Entonces, el Ministerio de las TIC, con este escándalo de la plata perdida, 70.000 millones que estaban destinados para proveer internet a niños de escasos recursos. Y ahí quiero hacer un paréntesis: si algo nos mostró la pandemia, nos lo dejó muy, muy claro, es que hay una diferencia garrafal, Una brecha tecnológica. una brecha tecnológica increíble entre clase media y alta, pero más impresionante entre área rural y área urbana. Entonces, eso que estaba destinado a proveer internet, etcétera, etcétera, para niños de escasos recursos, se desaparecieron así y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, de un ministerio, y yo le podría reproducir el ejemplo para los ministerios de educación cuando tuvieron un problema con un programa de alimentos donde le daban comida hasta en mal estado a los niños en el norte del país y la plata se perdía. Entonces, si esos son instituciones sólidas, entonces creo que es más también parte de una tradición, de una historia que tuvimos en algún momento, pero que en este momento no se refleja como tal para generalizar que tenemos más instituciones sólidas que ustedes. Perfecto. Y para terminar, dejando abierto el vínculo con el tema integración, ¿podría mencionar si en el debate político o que está en marcha, que estuvo en marcha para las preliminares de hace unas semanas y que ahora viene digamos, para el Parlamento, para la Asamblea, el Congreso, y ahora para presidenciales, está presente o es completamente ausente el tema de la integración andina? Cero, ausente, total, Yeah. totalmente. Yo he seguido con detenimiento, digamos, propuestas, las diferentes debates, propuestas de los candidatos, y por lo menos en los debates no existe, o sea, no se ha tocado el tema de la integración. Creo que de la integración regional, por supuesto, ¿no? En este Ajá. momento, pero no, está totalmente ausente. Creo que la última vez que yo oí hablar, digamos, con contundencia, independientemente de los resultados, Ujú. pero la única vez que yo vi hablar con contundencia de pensar en los vecinos, y vuelvo a las doctrinas de las relaciones internacionales, hablar un poco de res similia, de mirar a los semejantes, fue Ujú. durante la campaña de Santos. Santos venía de una coyuntura en donde las relaciones estaban rotas con Ecuador por lo de Angostura, Ujú. Así con es. Venezuela estaban rotas, con Nicaragua, yo miro hacia atrás, con Nicaragua estaban rotas. Entonces las relaciones estaban quebradas y Santos sabía que si su propósito era llegar a conseguir el acuerdo de paz, tenía que empezar a pensar en esos vecinos que Ujú. son tan fundamentales, no solamente económica, sino políticamente, ¿no? Estratégicamente. Y él en su discurso y en el discurso de posición incluso habló de mirar hacia no lo habló en esos términos, pero vamos a reconstruir las relaciones con nuestra región, con nuestros semejantes. Y de ahí se da el restablecimiento de las relaciones con Ecuador, el restablecimiento en ese momento con los otros países, pero digamos que eso fue lo último que yo oí en discurso electorero o electoral, hablar de, pues por lo menos de pensar en Ujú. nosotros. El Ujú. tema de integración concreto y más decano perdón, comunidad andina, pues no ha estado presente. Ya, dos preguntas que me surgen adicionalmente de lo que acaba y con eso ya no le molesto más. Es, No, no. em, bueno, en el caso de Colombia, al iniciarse la pandemia, no tuvimos, al menos lo que tuvimos por el sur. En el sur tuvimos que el Perú alineó tanques frente al puente de Huaquillas para detener el virus, que claro, con semejante escándalo que se armó a nivel internacional,
viendo los muertos en las calles de Guayaquil y la imagen pobrísima que dio el Ecuador en ese tema. Entonces, la respuesta peruana no pudo ser más caricaturesca de poner tanques ahí en la frontera Ecuador-Perú para frenar el virus. Lo que es un símbolo, pero dice mucho, ¿no? En el caso de Colombia no llegaron a eso, se cerró automáticamente la frontera, pero en cambio sí vimos algo que la gente del Carchi ha mencionado con énfasis, pero que el gobierno no le ha dado oídos, y es el tema, la desesperación del actual presidente colombiano, porque se abran las fronteras desde hace por lo menos mediados del 2021, él ya quería abrir las fronteras, y yo decía, por Dios, no abran esas fronteras, porque simplemente van a arrasar, porque ahí estaba el peso a 4,000 por dólar. Bueno, ahora como hemos conversado, sigue alto, pero la diferencia, la brecha de precios de todos los productos en Colombia o en Ipiales, Pasto y en Tulcán, Ibarra, es enorme. Entonces, eso nos confirma lo que algunos han dicho, que Colombia, algunos gobiernos colombianos han pensado de su país como el Israel de esta parte del mundo. O sea, le importa un comino sus vecinos y lo único que le importa es sacar la tajada, la mejor tajada comercial. Entonces, ahí el corolario de esa pregunta es, ni siquiera en las seccionales, en provincias como Putumayo, Tumaco o Nariño, ¿el tema integración aparece? Bueno, yo y lo conozco porque alguien cercano trabaja en el Caquetá y en Putumayo. Digamos que el tema aparece como una preocupación, es decir, como qué va a pasar. La frontera se abrió el 1 de diciembre del año pasado. Y evidentemente no se había abierto antes por presiones de lado y lado, porque como usted lo señalaba, el presidente de acá, Duque, quería abrir. Acá nos demoramos en cerrar cuando empezó la pandemia, los vuelos internacionales, creo que fuimos uno de los últimos que cerró los aeropuertos. O sea, seguían entrando y entrando aviones y abrir las fronteras demasiado temprano, pero digamos que en el discurso no podría generalizar, pero lo que se percibe es que en el discurso del sur de Colombia, por lo menos en algunos está esa preocupación, ¿sí? De la apertura, pero en algunas instancias más bien de desarrollo territorial, sí se habla por lo menos de la esperanza de tener una integración fronteriza, ¿sí? Porque tenemos las CIF, las zonas de integración fronteriza, solamente que yo lo percibo de la siguiente manera, puedo estar equivocada, que lo que nos pasa siempre, por lo menos a nosotros los latinoamericanos, lo urgente no da tiempo para lo importante. Entonces, es eso. Entonces, en un momento en que la gente estaba pasando hambre porque no se había cerrado la frontera, usted sabe que con el cierre de fronteras se acabaron muchos empleos informales, muchos de ellos que giran en torno a la frontera, ¿cierto? A Y esos entonces, flujos ilegales los, y formales. los flujos ilegales, pero también los que no son ilegales, pero que son informales, Así es. como todo lo que se vende alrededor del puente, estoy hablando solo de Rumichaca, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que en los territorios del sur sí hay la idea de que una integración es posible, de que una integración no solamente nos permite ser unos territorios más seguros, sino más dinámicos, más productivos, más integrados culturalmente, pero vuelvo y le digo, en este contexto de que acabamos de pasar, bueno, quién sabe lo que vendrá, pero acabamos de pasar como lo más fuerte de la pandemia, creo que no se ha abierto el espacio porque se ha dado campo a lo urgente, no a lo importante. Me parece muy, muy interesante esta última frase que usted señala de que lo urgente elimina lo importante, porque si hay alguna lección del tema pandemia y también
de las consecuencias que está generando la guerra en Ucrania es la revalorización de los espacios regionales. Los espacios regionales se vuelven cruciales para el tema comercio, para el tema medio ambiente, para el tema seguridad alimentaria, para el tema cambio climático, para el tema inserción comercial internacional. Lo que hemos constatado, o sea, la América Latina es absolutamente marginal al mundo. Entonces, si no fortalecemos elementos básicos de nuestra relación intrarregional, tenemos pocas posibilidades en el mundo. Ha sido un gusto, querida Yamil, conversar con usted. Le agradezco muchísimas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.